Hola amigos, qué placer estar con ustedes nuevamente en el estudio de la Palabra de Dios, repasando la escuela sabática. Vamos a estudiar el tema de hoy, la lección número 8, titulada Luz desde el Santuario. Y tengo el gusto de tener junto conmigo a mi hermano Raúl Barbán. Mi hermano Raúl, bienvenido a este programa. Nuevamente, pastor, un placer y un privilegio estar aquí con usted. Gracias, mi hermano Raúl. Y sabes que vamos a compartir un tema muy especial que nos habla acerca de justamente la luz que viene desde el santuario celestial, por supuesto. Pero antes de abrir la palabra de Dios y compartir esta importante lección, por favor te voy a invitar que nos invites o que nos hagas una oración para comenzar ese estudio. Claro que sí, pastor. Oremos. Cariñoso Padre, Señor, nuevamente gracias por el privilegio de poder compartir el repaso de esta lección, Señor. Vamos a tocar un tema muy, pero muy importante para nosotros en nuestros días, Señor. Ayúdenos, Padre, a comprender claramente el tema de la luz desde el santuario, Señor. Y más que nada, Padre, ayúdenos a poder, Señor, prepararnos para ese gran día, el día del juicio que estamos viviendo hoy, Señor. Ayúdenos pues con la bendición de su Espíritu Santo para que Él que inspiró la palabra sea el que nos la revele. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Esta semana la lección nos habla de esta verdad acerca del santuario celestial. Una verdad que es no porque tenemos un derecho de exclusividad como iglesia adventista, pero es porque hemos aceptado esta instrucción, esta verdad que se encuentra en la palabra de Dios y que ninguna otra iglesia o movimiento cristiano la ha tomado, la ha guardado como una doctrina de ellos. Y vemos que el Señor dio esta doctrina a la luz de lo que sucedió con el gran chasco, que hablábamos la semana pasada sobre ese evento que sucedió después de comprender o de interpretar, mejor dicho, la profecía que se encuentra en Daniel acerca de las 2300 tardes de mañanas. Y vemos que llegó a una interesante desenlace esa profecía que declaraba que el santuario sería purificado. Pero para muchos en el tiempo de Guillermo Miller, que trajo esta verdad, la idea era que era la purificación de la tierra con la venida de Cristo. Pero tuvieron un gran chasco cuando Jesús no vino en la fecha que según la profecía debía ser marcada. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo pudieron estos hermanos, estas personas o los verdaderos seguidores de Cristo encontrar luz en medio de ese gran chasco? ¿Qué nos dice la lección, mi hermano Barbán? Sí, claro, dice que cuando ellos se encontraron con este gran chasco, muchos de ellos se desanimaron, pero hubo un grupo que continuó escudriñando la palabra de Dios y se dio cuenta y descubrieron que había dos santuarios. Amén. La Biblia hablaba del santuario que erigió Moisés en el Antiguo Testamento, pero también hablaba de el santuario original, que fue el modelo para el que construyó Moisés. Amén, exactamente. Nos menciona justamente en el libro de Hebreos, habla allí el apóstol Pablo acerca del santuario verdadero o del tabernáculo verdadero que el Señor hizo y no el hombre. Y por ende empezaron a comprender o a vislumbrar que la experiencia que habían pasado o el chasco que tenían no era porque la Biblia les dijo algo incorrecto, no porque la profecía estaba errada, no porque había un error en lo que habían entendido en cuanto a lo que sucedería, por decirlo así, en la profecía, sino que habían confundido el aspecto del santuario terrenal como que fue la tierra. Sí. Pero en realidad, o mejor dicho, la palabra santuario con el aspecto de que era la tierra. Pero en realidad no habían visto de que era el santuario celestial donde Cristo está ministrando o iba a entrar en su parte final, su fase final de intercesión, donde entraría lo que significaba el día de expiación o el día de la purificación o limpieza. Entonces, hermano Raúl, ¿qué nos podemos nosotros vislumbrar? ¿Qué significa esto del día de expiación, del día de limpieza? ¿Cuál era el evento que sucedería en ese tiempo? ¿Cuál era el momento? ¿Cuál era la lección que Dios tenía para nosotros en esa experiencia que ellos habían visto a través de la profecía? Sí, claro, pastor. Bueno, la lección es clara y nos deja saber que en ese día de expiación, o el día llamado Yom Kippur en hebreo, era un día muy especial, porque todos los días se hacían sacrificios los sacerdotes, ¿no? Pero este día era diferente, este día era especial, se convocaba a todo el pueblo. Entonces, cuando ellos se reunían, no se hacía ningún tipo de trabajo. Entonces, en ese día, ellos tomaban dos machos cabríos
Y entonces uno de ellos echaba suerte por Dios y otro por Azazel. Entonces, el que era sacrificado por la suerte que cayó por Dios, lo sacrificaban y su sangre era llevada hasta el lugar santísimo, donde era esparcida sobre el propiciatorio. Amén. Entonces, dice que también esa sangre se ponía sobre los cuernos Ujú. de el altar de sacrificio de oro y también sobre el de bronce. Correcto. Y luego salía una vez más el sacerdote y rociaba la sangre en la cabeza, ponía las manos sobre el macho cabrío que había quedado vivo, sobre Azazel, y entonces era mandado al desierto. Pero a mí me llama la atención algo. Dice la palabra de Dios que era un día solemne, donde el pueblo escudriñaba sus corazones, ¿no? Y eso a mí me llama la atención porque hoy en día que nosotros estamos precisamente en esa fase final de el ministerio de Jesucristo en el lugar santísimo, ese día debe de ser muy similar o parecido, idéntico a nosotros hoy. Deberíamos de estar escudriñando nuestras vidas y tratar de aprovechar el ministerio que Jesús está haciendo para que Él pueda limpiarnos de todos nuestros pecados. Amén, Raúl. Has dado un resumen excelente y muy al punto en cuanto a lo que sucedía en ese día. Y tocaste algo importante. La actitud de los hombres, hablando del Antiguo Israel, la actitud que debían tener ellos como pueblo de Dios en el día de expiación. Era una fiesta solemne, era una ceremonia de elevadísima solemnidad e importancia. Era el día que los pecados que estaban por todo el año puestos delante de Dios y que estaban allí como ofrendas por el pecado, pero también como un récord, como una memoria del pecado, iba a finalmente ser limpiado, purificado, y eso se depositaba nuevamente en el autor, simbolizado por ese macho cabrío que era Azazel, Satanás. Se le volvía o se le daba sobre él, se ponía sobre ese macho cabrío los pecados que habían sido confesados y que habían sido perdonados por el Señor. Por eso el Señor les dijo, y la lección nos dice, pero en el Levítico 23, 27 dice allí, cualquiera que no afligiera su alma en el día de expiación sería cortado y no formaría parte del pueblo escogido. Es decir, si no había un sentido de reflexión, de humillación, de recordar de que estaban en día de juicio y que si no había confesión de sus vidas, que no estaban en armonía con el Señor, serían cortados. ¿Cuánto más ahora que estamos viviendo el verdadero, el tipo? Ya no el antitipo, sino el tipo que es el día de expiación real. Cristo ya comenzó su obra y nos invita nosotros ahora a entender de que estamos en el tiempo más solemne, donde toda alma que ha confesado sus pecados, que ha puesto su corazón delante del Señor, que ha entregado delante de Él y no ha hecho excusa de los pecados, no ha tratado de ocultarlos, no ha tratado de esconderlos o de no confesarlos o de justificarlos, sino que va al Señor y dice, Señor, reconozco mi condición, mi necesidad de una limpieza, de una transformación, de dejar esta mundanalidad, este pecado que está en mi vida, y nos ponemos delante del Señor. Si no hacemos esto, traeremos la consecuencia de que nuestros pecados no puedan ser perdonados, porque el Señor está haciendo esta obra ahora. Mucha gente puede decir, pero pastor, ¿no mañana también puede ser? Puede ser, pero no hay una garantía. Exacto. El llamado de Dios es hoy. Hoy es el día. A lo largo de la Biblia siempre hay este llamado de hoy venir el Señor. Porque, Raúl, ¿tienes tú garantizado que estés aquí conmigo mañana? No, No, ni yo, ¿no es cierto? Nuestro Dios nos da el día de hoy, y si está en nuestra posibilidad hoy de entrar en comunión con Dios, de confesar los pecados, tenemos una certeza de que el Señor puede hacer esa obra de purificar, de perdonar, de purificar y de redimirnos del mal. Amén, así es, pastor. Estamos en tiempo de juicio. Dice, estamos en la lección, ¿no es cierto? Hablando de la lección, el día martes en realidad, el juicio llegado. Este tema de juicio para muchos les es de miedo, de temor. Y en cierto sentido, no quiero desmentir que para el transgresor el juicio debe ser algo pavoroso, porque muestra la necesidad o mejor dicho, muestra la culpabilidad de la persona. Pero Dios nos dice que el juicio para su pueblo es una
motivación de estar a cuentas con el Señor, una motivación de estar en comunión con Dios para entrar en la experiencia de ser purificados del pecado, porque tenemos un abogado que nos defiende. Así es. ¿Por qué es importante tener esto en mente, Raúl? ¿Por qué crees tú que es importante tener en mente que necesitamos volver al Señor y reconocerlo a Él como nuestro Salvador, pero también entender que Él es abogado nuestro? ¿Por qué es importante ese punto? Sí, claro, pastor. Bueno, ah, David dice algo ahí en uno de los salmos, dice, ¿quién podrá mirar mis propios errores? Dice. Solamente tú, oh Señor, dice él. Entonces, a veces a nosotros no nos gusta escuchar que estamos mal. Claro. El ser humano está acostumbrado a decir, yo estoy bien, nada me hace falta, tengo todo, o sea, estoy apto para ir al cielo, ¿no es cierto? Mas, sin embargo, el día del juicio nos trae a la mente el escudriñamiento de nosotros mismos, de nuestra vida diaria, de nuestra comunión con Dios, de cuánto estudiamos la palabra de Dios. Y entonces podemos encontrar que no estamos nada bien. Y el día de expiación, en realidad, en vez de ser una mala noticia o algo de dar miedo, debe de ser una buena noticia. ¿Por qué? Porque dice Juan el Visionero, dice, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hoy es más fácil, se puede decir, es más seguro poder nosotros escudriñar nuestra vida. Amén. Si encontramos algo malo en nosotros, confesarlo Amén. A nuestro Salvador, y Él, sin duda, Él dice, al que viene a mí viene, no le echo fuera. Amén. Entonces, hoy tenemos una oportunidad grandísima. Gloria a Dios. En la antigüedad, cuando sucedía esta ceremonia, el macho cabrío en realidad no tenía ningún poder para limpiar el pecado, pero apuntaba al que de veras tenía el poder de limpiar nuestras vidas. Entonces yo quisiera decirles a los hermanos que nos están viendo que no desaprovechemos esa oportunidad. No sabemos si hoy va a llegar nuestro día a juicio, no sabemos si va a ser mañana, pero sí sabemos que mientras la gracia de Dios se extiende y mientras nuestro nombre no esté en ese juicio, nosotros podemos ponernos a cuentas con el Señor. Entonces no desaprovechemos Amén. Esa oportunidad tan hermosa. Amén. Mira, Raúl, quiero compartir esta cita que se encuentra en el Concilio de los Siglos y dice lo siguiente, hablando de Cristo como nuestro abogado, dice, a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. Es decir, aquí vemos la solemnidad, que si no confesamos pecados, si no estamos realmente hoy, como tú mencionabas, buscando a Dios, que Él está dispuesto a perdonar, dispuesto a darnos, y ese es el llamado de hoy. Es necesario hoy volver al Señor. Si hay pecado en tu vida, en mi vida, que no hemos confesado, que estamos escondiendo o justificando. Satanás es muy astuto, nos ha hecho creer que hay cosas que jamás podemos vencer. Va a decir Satanás, no, pero ese gustito por ahí, esa concupiscencia que tienes en tu corazón, eso no se puede vencer, eso no es posible para Dios quitarte, así que no tienes que confesar esa cosa. Pero no, Dios nos dice, hay que confesar, porque Él nos puede limpiar si vamos a Él y acudimos a Él. Amén. Aquí nos escriben muchas personas que nos escriben preguntando o pidiendo oración, te digo esto como una pequeña reflexión, donde dicen, pastor, mira, agradezco mucho el programa que nos ayuda a seguir, a crecer más del Señor, y pido oración por mí porque tengo conflictos con el Satanás, con el enemigo. Hay cosas que no quiero dejar, aunque sé que debo dejarlas, y pido oración para que me ayude el Señor a realmente despojarme de tales cosas. Y después cuando nos llaman o nos dan como una experiencia de victoria, cuánto nos alegra escuchar eso, porque Dios está haciendo ese trabajo en nosotros, está obrando en la vida de muchas personas
este deseo sincero de erradicar ese pecado, de erradicar esa vida de inmundicia y estar a cuentas con Dios. Así. Dice allí la Pluma Inspirada, voy a terminar con esa parte de la cita, dice, Sí. a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Amén. Esa es la promesa que Dios quiere que tengamos hoy. La certeza, como tú mencionabas, de que podemos con su gracia ser declarados justos, ser dignos de estar o tener la vida eterna. El juicio investigador es un juicio necesario. Es la parte, el inicio de lo que determina quiénes serán parte del pueblo de Dios, quiénes podrán estar en su reino, quiénes serán dignos de estar junto con el Cordero. Y nos invita el Señor ahora a aceptar esta invitación, como tú mencionaste, a buscar a Cristo. Él es nuestro abogado. Podemos ir confiadamente a Él. Yo sé que tenemos dificultades, cuitas y debilidades, pero podemos, por su gracia, avanzar en fe, avanzar en crecimiento. Esto es importante, mi hermano Raúl. Oh, es importantísimo, pastor. Tenemos una oportunidad única de poder buscar a Dios, pero no solamente buscarle, sino como dice la Escritura, buscarle de todo nuestro corazón. Amén. ¿Verdad? Porque a veces las personas buscan a Dios, pero la quieren buscar a su manera. Y quieren vencer esos atrasos, esos pecados, eso que nos hace caer, quieren vencerlo por sus propias fuerzas. Y entonces es ahí donde el ser humano falla. Por eso la Escritura nos dice que le demos todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente, ¿no? Porque Él es el único que puede limpiarnos de nuestro pecado. David decía, escudriña, oh Dios, mi vida, y quita de mí toda la escoria. También en otra ocasión decía él, Señor, no me deseches, pon un espíritu nuevo en mí y dame de nuevamente el gozo de la salvación. Ese debería de ser nuestra actitud en este día tan solemne. Sabemos que el ministerio de Jesús está en el lugar santísimo, pero también sabemos que pronto va a terminar. Entonces no desaprovechemos ese tiempo. Mi hermano Raúl, es algo importante que tú mencionas aquí. Estamos en el día de juicio. Sabemos que comenzó. Lo que no sabemos es cuándo termina. Así es. Y esto en muchos círculos dentro de la iglesia adventista y a aquellos que escuchan nuestro mensaje, les causa mucha ansiedad. Hay gente que prefiere escuchar el tema del juicio porque dicen, ¿para qué afligirme? ¿Para qué ponerme en tranquilidad? He escuchado gente que dice, no, viene el juicio o el juicio puede terminar para ti, hoy tu caso puede estar ante Dios. Y lo usan, lo dicen de la manera en la cual les hace eco el sentido de intranquilidad, de miedo y terror, porque el día puede haber pasado. Pero en realidad, lo que entendemos, lo que Dios nos ha revelado es que ha comenzado, estamos en el proceso y el fin está cerca. Así es. Sin embargo, ¿por qué Dios nos dice que hay que, o por qué Dios nos tiene que decir esto? Porque como tú mencionaste, el fin de la venida de juicio traerá la venida de Cristo. Es decir, si anhelamos su venida, si deseamos estar en el reino de los cielos, si queremos encontrarnos con nuestros seres queridos, desearíamos con mayor ansia que este juicio termine. ¿Y qué haría yo? ¿Qué puedo hacer yo para que este juicio termine? Bueno, por lo menos en mi caso, lo que puedo hacer yo es ponerme en cuentas con el Señor. Venir a Dios, no con miedo, no con el miedo de terror, sino con el respeto, la reverencia al Señor. Decir, Señor, vengo no a poner mi idea, mi criterio, mi manera de pensar de cómo se deben hacer las cosas, de cómo yo puedo mantenerme en mis concupiscencias. No. Sí. Voy, Señor, a venir ante ti a que hagas la obra que tú has deseado hacer, que es perfeccionar mi corazón y mi carácter. Amén. Virarme. Ya no quiero ser David Salazar, no quiero ser tal persona, quiero ser un hijo tuyo, realmente un reflejo de tu carácter. Así. Con ese deseo, si lo hago hoy, hay gracia, hay tiempo, estamos vivos, es el momento. No tengamos temor
del juicio si para nosotros es una oportunidad de Dios de ayudarnos a salir de nuestra experiencia de maldad. Y por eso, como tú mencionaste, hay que ir ahora confiado al Señor, con la convicción real de que Él está dándonos de su gracia y está dispuesto a salvar nuestros pecados. Amén, pastor. Y eso es algo muy lindo, es algo muy hermoso. Por eso la palabra de Dios siempre es un mensaje para hoy. Si hoy escuchares su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el día de tu salvación, ¿verdad? Entonces deberíamos de comenzar a tomar con seriedad el día que estamos viviendo hoy. No sabemos ni tenemos garantizado el día de mañana. Mucha gente sale hoy y no regresa en la tarde, ¿verdad? Mucha gente va a dormir y no se vuelve a levantar. Entonces no sabemos qué día, por eso aprovechemos la oportunidad de poder escudriñar nuestras vidas. Y si hay algo ahí, yo recuerdo que platicando con alguien me decía, es que es más difícil guardar el secreto que confesarlo. Le dije, no, es más difícil vivir con el secreto que confesarlo, porque cuando tú lo confiesas, o sea, un peso se te quita de encima. Entonces lo mismo sucede ante nuestro Padre Celestial. Nosotros a veces andamos escondiéndonos como lo hizo Adán en el Edén. Claro. Mas sin embargo el Señor viene y nos busca y nos dice, pongámonos a cuentas. Si tus pecados son como la grana, yo los emblanqueceré como la blanca lana. Entonces, qué oportunidad tan hermosa. Deberíamos hoy día de comenzar a escudriñar la palabra de Dios con ese fervor Amén. que se ha perdido y regresar a los caminos del Señor. No a los caminos de los eruditos o de la filosofía, no. Los caminos que Dios quiere. ¿Y dónde encontramos eso? Jesús nos dijo, porque ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Deberíamos de buscar en la palabra de Dios a Jesús, ver cómo Él vivió, ver cómo Él agradaba a su Padre con todo lo que hacía, y comencemos nosotros a hacer como Él hacía. Amén. Raúl, sabes, tú mencionaste a Cristo, el cual, por supuesto, es nuestro autor y consumador de la fe. Y Cristo está ahora mismo intercediendo por ti y por mí. Amén. Está haciendo una obra tan importante y hay que pensar, como tú mencionaste, vamos y pensemos en Cristo. La Biblia del Señor nos dice en este libro, La fe por la cual vivo, página 107, lo siguiente: pensad en Jesús, está en aquel sitio santo, o sea, está en el lugar santísimo, no en la soledad, sino rodeado de millares y millares de ángeles santos que esperan su mandato. Y Él, ¿cuál es el mandato de Dios? Y Él les ordena ir y trabajar en favor del más débil creyente. Amén. Que pone su confianza en Dios. La misma ayuda está a disposición de humildes y encumbrados, ricos y pobres. Es decir, el Señor, Cristo está intercediendo por nosotros, pero no está solo, no está ahí en una soledad, dice la pluma inspirada. Hay que pensar, está rodeado de miles y millares de ángeles que están listos para escuchar su mandato en favor de quien va hoy delante de Cristo, se postra delante de Él y dice: Señor, confieso mis pecados, confieso mi debilidad, mi inmundicia, mi incapacidad de poder vencer estas tentaciones que tengo. Pero si tú me das de tu gracia, tú me has dicho en tu palabra, darás y pondrás en mí un nuevo corazón, un nuevo espíritu para yo no pecar delante de ti. Señor, dame eso hoy. Y Él, acuerdo a la promesa, es: yo enviaré mis ángeles y poder está delante de mí para que hagan ellos conforme a mi decreto, a mi palabra. Por eso tenemos que tener confianza, Raúl. Sí. No es un tiempo de estar en terror, no, sino de solemnidad, de ir adelante de Dios y decir: Señor, ayúdame a ser transformado, a cambiar, a creer en ti, que eres mi abogado, mi redentor y mi intercesor. Así es, pastor. Yo quiero dar un último aporte por ahí. Sé que el tiempo es corto, así es que quiero aprovechar para compartir esta cita de Conflicto de los Siglos, página 481. Dice: cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes del que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Y escogí esta cita porque hoy se cree que seguiremos pecando hasta que Cristo venga, ¿no? Pero el juicio es hoy. Así es. Y debemos de estar preparándonos para ir a casa. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde, y esperamos ver más de la palabra de Dios en una próxima ocasión. El Señor les acompañe.